Saludamos también al Pastor Tony. Pastor Tony, honor de saludarle en otro programa más. Gracias a Igual. Dios. Solo Dios nos puede dar el tiempo, el espacio, la oportunidad, las fuerzas para poder compartir con ustedes en el programa Señales de los Tiempos, que sigue siendo de mucha bendición para muchas familias. Hay familias que nos ven juntos. Gracias, les saludamos en cualquier parte del mundo. Amén. Tony, y tantas cosas que debemos de hablar acerca de la palabra de Dios y en cuanto al reposo. Jesucristo nos ordena que tengamos paz y eso, la paz es parte del reposo que tengamos en nuestra alma. De ese tema vamos a hablar hoy. Díganos, Tony, ¿cómo está usted? Sí, señor. Muy bien, gracias a Dios, mi querido hermano Rigoberto y todos los que nos están escuchando. Que Dios los bendiga. Este programa es muy bueno porque, como dijo Rigoberto, la palabra nos manda a reposar. Dios reposó después de los 7 días para enseñarnos que necesitamos reposar en Él, saber que Amén. Él está en control. Entonces vamos a leer ese tema, vamos a hablar de ese tema y vamos a tratar de terminarlo esta vez. Quizás vamos a tener que tener 2 programas, vamos a verlo, pero es un tema muy, muy importante, el descanso en el Señor. Amén, hermano Tony. Y quiero aprovechar el tiempo y este espacio para saludar a muchos pastores con quien comparto este programa y nos dicen que es de mucha bendición también. Gracias, Gracias, Señor. pastores, pastores aquí locales, pastores cercanos del departamento y a nivel nacional también con quien tenemos conexión. Les Amén. saludamos a esta hora. Son muchos, por eso no mencionamos los nombres. Son muchos, Amén. pastor Tony. Amén. Bueno, em, en algunas congregaciones, pastor, quiero hacer esta pregunta, hermano Tony, y en algunas denominaciones evangélicas, la palabra Sabbat es para ellos un reglamento, ¿verdad? Guardan el sábado, o sea, el día de reposo, o el descanso, como le llamamos, porque esta palabra en hebreo es Sabbat, y, y habla de un reposo, de un descanso, pero espiritualmente, ¿qué tipo de descanso, Tony? Gracias por su pregunta. Está muy buena. Y es verdad, el Señor nos mandó a descansar. Ahora, hay algunos que creen que tiene que ser en el sábado, otros que tiene que ser en el domingo. En verdad, lo importante es que s- tengamos ese tiempo, ese es el tiempo del Señor. ¿Ok? Amén. Si no tenemos, y las escrituras que vamos a leer y lo que vamos a hablar, yo creo que va a ser eso claro, ¿no? Pero es muy importante el descanso en el Señor. Pongo un poquito para que leamos un poquito, por lo menos el principio. ¿Está bien, Vamos, Rigoberto? vamos, Pastor Tony. Ok, entonces empezamos con el reposo o el descanso, Sí, ¿ok? La primera palabra para el descanso en hebreo es Sabbat o Shabbat, como dijo Shabbat. Rigoberto. Literalmente significa detenerse. Y la primera representación es Dios mismo deteniéndose, deteniendo, pero su tarea de la creación. Amén. Y aclarar algo, Tony, que el Señor no se cansó. O sea, el Señor, Dios no se cansa, ¿no? Mucha gente cree que el reposo es descanso, es detenerse, hacer un alto en el camino para poder respirar o para poder tomar nuevas fuerzas. Y el Señor no habla de descanso físico en este aspecto. No habla de ese stop que hay que hacer en nuestro cuerpo, sino que nos está hablando de manera interna, nuestro ser interno, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Yo siempre me hice esa pregunta, ¿por qué el Señor reposó al séptimo día? Bueno, porque hizo la creación.
Para nosotros, vamos a ser claros, nosotros necesitamos ese descanso. Nosotros necesitamos ese Nosotros es. tiempo con Dios. Jesús mismo, cuando estaba aquí, Jesús, el Hijo de Dios en, bajó, ¿no? Y que nos enseñó, él siempre se apartaba con sus discípulos, apartaba a sus discípulos. Y esa es otra clase que podemos tener después, pero eso es muy importante. El problema, la cosa que tenemos que entender es que el Señor quiere ese reposo para nosotros. Vamos a leer algunas de las escrituras que creo Muy que nos bien, van a pastor. ayudar bastante en lo que estamos Excelente. hablando. Y la escritura es lo mejor, la palabra es lo mejor. El profeta Jeremías, Ujú. Dios hablándole al profeta Jeremías a la altura del capítulo 29, 13, el versículo 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. De ahí radica el corazón. Amén. Siempre, siempre que Jesús, siempre que Dios nos llame en su palabra a buscarle a Él, está tratando con nuestro corazón, con nuestra alma. Razón tuvo el profeta David al decir, alma mía, bendice a Jehová, en el Amén. Salmo 103, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová, porque buscamos el reposo, el descanso. Si nosotros, eh, hermano Tony, tenemos descanso en nuestras almas, nuestro cuerpo va a estar saludable y E- nuestro espíritu va a estar rebosante. Esa es la idea en nuestras almas, lo dijo perfecto, Amén. perfecto. Cuando la nación de Israel, estoy leyendo eso de Israel, perdón, cuando la nación de Israel y después la de Judá estaban en su camino hacia su destrucción y exilio, el profeta Isaías les dio esta advertencia profética. Léalo, por favor, Isaías 30, Sí, 15. Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, Y no no, no, quisiste. no pudieron parar de sus tareas tan importantes para escuchar a Dios y así poder arrepentirse y poder vivir. Qué triste ese es el comentario, qué triste. O Qué sea, triste, qué sí, triste. Esa es la vida, esa es la gran batalla entre la carne y el espíritu. Tenemos muchos, escuchamos, oh, estamos en una batalla y los hermanos hablan, sí, esta es una guerra, pero en verdad es una guerra espiritual. El enemigo de nuestra alma lo que quiere es que nosotros vivamos simplemente al merced de la carne, de nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, cómo se siente, ¿no? Por eso estábamos hablando del descanso. Este es un descanso. Sí, claro, uno toma un descanso en la carne porque lo necesita, pero es un descanso espiritual, un descanso de saber que nuestro Dios está cerca. Ese es el problema. Muchos sienten que Dios está lejos, muy lejos por allá, pero en verdad, especialmente después de Jesús, Dios está con nosotros. Mandó a su Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? El problema es que nosotros, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, ¿no? sí, sí, Ajá, sí, diga, porque, pastor. sí, no, porque Dios es Dios, hermano Tony, Dios es Dios y es que, como usted dijo al principio, a quien llama a Dios a tener reposo es a nosotros, Amén. ¿verdad? Dice que encontraremos consuelo para nuestra alma, consuelo para nuestra alma. ¿Cómo Entonces, podemos reposar? Vamos a, este punto es muy importante, Rigoberto. ¿Cómo en verdad podemos reposar? Especialmente cuando todo a nuestro alrededor, todo lo que tenemos enfrente parece que está no muy bien. ¿Cómo hacemos eso? bueno, yo particularmente he encontrado reposo en el Señor en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles, buscándole a Él.
¿Y por ponerme, qué? Porque confía en su palabra, ¿verdad, pastor? no, sí, a través de la palabra me dice, pero también la palabra me indica que clamemos a Él, le dijo Dios a Isaías, a Jeremías, perdón, le dijo a Jeremías, clámanme y yo le responderé. O sea, hay una respuesta del Señor cuando uno clama, cuando uno ora, cuando uno busca la presencia del Señor, no importa la hora. Amén. Máxime, como dijo el hermano Tony, en una situación conflictiva, difícil, tantas cosas que se presentan en la familia, en lo personal, en el pastorado, en la vida, en el camino espiritual. Entonces la única manera es recordar la palabra de Dios que nos dice, Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Amén. vamos a ese, que realmente nuestro reposo es Cristo Jesús, pastor. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas. ¿De cuántas? De, Todas. ¿Qué quiere de decir todas. todas? Todas. Todas es Sí, todo. No queda nada. De sí, todas ellas las librará el Señor. Tenemos que aprender a tener esa confianza en medio de las mareas. Por eso es el descanso en el Señor. Estas escrituras son muy, esta escritura de Isaías 30:15, imagínense, el pueblo primero, el de Israel, que era el reino más fuerte de los dos. Judá era más chiquita, una sola tribu, las demás tribus estaban con Israel, estaban llenos, pero el pueblo se había apartado de Dios, estaban ah, siguiendo a Baal y los sí. ritos de Baal. No, no nos vamos a meter en eso, pero horrible, ¿no? Brujerías, todas esas cosas, adivinación, y estaban cayendo, y Dios tuvo mucha paciencia, pero estaban muy ocupados, tan ocupados en lo que ellos pensaban que tenían que hacer, que no pararon. Y qué triste esto que dice, y no quisiste, se lo daba el Señor. Déjeme leerlo, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En ese tiempo era salvo de la destrucción. Tenían que pararse, tenían que ver, tenían que buscar al Señor para que el Señor los pudiera limpiar y darle la respuesta, pero no pararon, no quisieron. Bueno, no pararon porque no tenían la fe, no tenían la confianza y siguieron delante y llegó llegó el momento que pegaron en contra de la pared y la pared era una piedra, ¿no? Que los tumbó completamente. Y algo muy interesante para poner aquí es que las 11 tribus de Israel se desmoronaron. Nadie sabe a dónde están. Están por todas partes. Solo Judá quedó, pero Judá empezó a ir por el camino de Israel. Y después de 130 años, que ya lo había profetizado, especialmente el, el, el profeta Isaías, que iban a caer. Y tomó 135 años más o menos después que el pueblo de Israel había caído. Cayó debajo de Babilonia. Siga, pastor, perdón. Bueno, el descanso también, pastor, el descanso nos trae confianza, nos da la oportunidad de renovar las Amén. fuerzas, Amén. ¿verdad? Claro que sí. Nos da la oportunidad de regresar y decir, esto hice bien y esto hizo mal, de meditar, de analizar qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal. Todas esas cosas nos da el reposo, porque nosotros aceleradamente cometemos muchas veces errores. Si muchas veces comenzamos algo de manera pronta, de manera acelerada, parece que las cosas, pero si nosotros tenemos reposo, el reposo nos da tiempo para pensar, nos da tiempo para actuar, nos da tiempo para hacer las cosas mejor. Pero es que ese reposo solo Cristo lo da. Y el reposo viene a través del Espíritu Santo, hermano Tony. Ok, sí. Y eso usted lo empezó y lo dijo antes que muchos piensan
que es algo en la carne. Sí, tiene que reposar. Bueno, Sí, si no físicamente. reposa se va a caer, pero en verdad ese reposo que está hablando y que el Señor desde la creación nos ha tratado de enseñar, es el reposo como usted dijo en Él. El reposo a donde uno se agarra de la palabra de Dios, las promesas de Dios, se agarra de Dios, ¿entiende? Y en esas promesas de Dios, por eso es que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, cuando aprendemos a tener una relación con Él, a temerle, que es amor y respeto. No es Amén. el temor del mundo, ay, ¿qué vamos a hacer? No, es el descanso del Señor, porque Él prometió, sus promesas son más, más claras que cualquier cheque, que cualquier cosa. Mira, te prometemos que vamos a hacer. La palabra de Dios es firme y real. Nunca te va a fallar. Amén. Amén, pastor. Y recuerdo el Salmo 55, 22 que dice, echad sobre Jehová vuestras cargas. Mire, y hallaré reposo para tu alma. O sea, hallaréis consuelo para tu alma. El reposo es consuelo y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Amén. Ahí hay una conexión tremenda entre lo que el profeta, Dios le dijo al profeta Isaías, esta gente va al exilio, va a la hecatombe, va a la destrucción porque no me están obedeciendo. Yo les digo que reposen y ellos están haciendo otras cosas. Entonces, el Salmo 55 nos habla claro, echad sobre Jehová vuestras cargas. O sea, nosotros no podemos solucionar las cosas con nuestras fuerzas físicas, ni contra nuestra manera de ser, ni contra nuestra manera de pensar. Mejor dejemos que Dios piense, que actúe por nosotros, porque dice, echad sobre Jehová vuestras cargas. Hay, Echar, sí, perfecto. sí, Echar, confiar en el Señor. Él, ay, perdón, aquí estoy, estoy echando otra cosa. Déjeme poner la escritura que nos sigue, es muy fuerte. El Salmo 127 del 1 al 2. ¿Quiere leerlo? con Por mucho favor. gusto, pastor. Sí, claro, ese salmo es uno de los que particularmente me gusta, pastor, ¿verdad? Porque habla claro, si Jehová no edificare la casa, en vano. O sea, para nada significa ahí. Trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, para nada, no sirve lo que hace. Vela la guarda. O sea, Dios debe estar en medio de nuestros asuntos para que Amén, las cosas sean en Dios, y para beneficio propio, amén. ¿verdad? Sí, Dice señor. el 2 por demás es que te levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar. Ahí está la palabra reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, pastor, en este preámbulo, en este texto, y Ujú. hablando de los contextos que acompañan a esta cita, ¿verdad? Si en nuestra casa no está el reposo de Dios, porque hay mucha gente que lo tiene todo y no tiene nada. Son vacíos. ¿Por qué? Porque no han encontrado el reposo. Y mucha gente va al suicidio. Hace unos días aquí en mi pueblo, lamentablemente, un joven de unos pocos más de 20 años se suicidó. Se quitó la vida. Se colgó de las vigas de su casa. Entonces, qué importante, hermano Tony, es el reposo. Estamos en un mundo caído. Eh, Muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú, Nos tenemos que preguntar a nosotros, ¿por qué nosotros? Es muy fácil decir, ¿por qué Dios? ujú, No, ¿por qué nosotros? sí. Porque estamos en un mundo caído. ¿Es culpa de Dios? No. No, no, es culpa de Dios. Más bien Dios hizo todo, todo para que pudiéramos regresar a Él. De Ujú, acuerdo a la ley,
no había manera. Por eso que el diablo dijo, ajá, ya los tengo. Dios quería pasar la eternidad. Recuérdense que hay que quitar toda esa mente religiosa que es, oh, para nosotros llegar a Dios. No, sería imposible llegar a Dios. Dios llegó a nosotros, hizo Sí, todo. Él es quien ¿Entiendes? llegó. Nosotros tenemos que simplemente aprender a confiar y andar con Él. Somos nosotros, ¿no? Estamos en Amén, un pastor. mundo caído. Las enfermedades no vienen de Dios. Los problemas no nos vienen de Dios. Son causados por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, este es el problema. Sí hay muchas desgracias. Qué triste. Pero ahorita es el punto. El Señor ya hizo todo, murió por nosotros, vino, estuvo aquí, murió el peor de las muertes, pasó su vida 30 y pico de años en este mundo que era como un infierno de a dónde venía, ¿no? Para amarnos, para darnos la libertad, para podernos llevar. Y en la historia lo que aprendemos es que el hombre sigue fallando. Sí, claro. ¿Ves? Yo me recuerdo que Sí, cuando era muy joven el Señor pensaba, bueno, ¿por qué Adán y Eva? No, es que si no hubiera sido Adán y Eva, sería Rigoberto y Tony. sí, sí. No, Esa es verdad, pastor. Mire, y aquí recordamos la palabra de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? O sea, Jesucristo nos está invitando, nos está diciendo, estoy a la puerta, estoy tocando a la puerta de tu corazón, la puerta de tu familia, ábreme. Yo voy a cenar con ustedes. Yo voy a compartir lo que yo tengo y todo lo que tengo es para ustedes, pero déjenme entrar. Y el reposo surge de ahí, Pastor Tony. El reposo, cuando nosotros dejamos entrar, como usted dice, a Cristo en nuestro corazón. Y entrar Él a es, Cristo y después vivir, porque a veces le abrimos la puerta y estamos con Él, pero tenemos momentos que nos desviamos, pero Él está ahí, Él nunca nos falla, ¿no? Y es, es muy importante conocerle a Él. Nosotros los humanos vemos los errores de los demás. Ellos, sí, esa gente, esto y lo otro, siempre quejándonos, no, porque esta gente, ¿entiendes? ¿Por qué el diablo? Sí, es verdad, el diablo es el diablo y el diablo es nuestro enemigo, pero a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y es muy fácil ver, Jesús lo dijo, el granito que tiene tu hermano y no ves la viga que tienes enfrente, en tus ojos, que no estás viendo claro. Entonces, eh, por eso es esto de descansar en él, aprender en su palabra a descansar. No es simplemente hay unas vacaciones por ahí a ver y no hacer nada. mm, Eso no es lo que está hablando. Está hablando de esa relación contigo, de ese tiempo con él, de descansar en él. Ese sábado que empezamos a hablar, o el Shabbat que hablamos, es el día donde tú pones todo a un lado y puede ser un domingo, puede ser un lunes, puede ser un sábado, puede ser, pero es ese día que tú pones todo a un lado sí, y le porque das tu atención a Él. yo considero que nuestro reposo hoy es Cristo Jesús. Amén, Porque donde el tiempo que le busquemos en la mañana, en la tarde, como lo hacía Daniel, ¿verdad? Que dice que lo buscaba siempre en la mañana, mediodía, en la tarde. Donde lo busquemos y a la hora que le busquemos, Él está ahí, porque amén, Él es presencia, Él es omnisciente. amén. Entonces le buscamos, le encontramos y solamente así.
viene el reposo para nuestra alma. Amén. Es que yo Es de- siempre he dicho, hermano Tony, que cuando nosotros tenemos paz en nuestro interior, las cosas se van a solucionar en menos de lo que nosotros pensamos, Amén. porque es que tenemos el reposo de Dios en nuestro corazón. Paz Vamos a en actuar, medio de la tormenta. Sí. Amén. vamos a, vamos a actuar como debemos de actuar, de Amén. la manera correcta. Amén. Vamos a hablar como Dios quiere que hablemos, Amén. porque Es la tenemos paz. palabra. Sí, tienes razón, es la palabra. Sí, Necesitamos aprender su palabra, seguir su palabra. Amén. Exactamente, pastor. Sí, señor. Eso es sí. muy correcto. Vamos Entonces, ajá, dejemos diga. que, Ujú. está bien, pastor, el texto. Dejemos No, que perdón, Jehová, dele, que es que no, pensé que había acabado. Dale. no, sigamos comentando, está bien, pastor. Ahí el texto dice que si Jehová no edificare la casa, entonces dejemos que Jehová edifique nuestra casa, dejémoslo a él. Démosle toda la pleitesía, la soberanía, todo lo que es él, y decirle, Señor, tú eres Dios, tú eres Amén. mi Señor, tú eres mi Salvador. Amén. Yo permito que entres en mi corazón, entre en mi casa, entre en mi familia, en mis hijas. Yo como cabeza del hogar lo permito. Por favor, entra. No se lo estoy dando permiso, solamente también te estoy clamando, por favor, entra a mi casa. Haz Amén. lo que vas a hacer porque lo que haces es perfecto, es santo. Amén. Entonces Dios empieza a fluir. Amén. Amén. Bueno, dice, si este hijo y esta hija me dejó entrar, entonces voy a entrar. Amén. Y Él quiere pasar tiempo y más vale que pasemos tiempo con Él, o si no, nos vamos a pegar en contra de esa piedra. O la Sí, piedra va a pegarse vamos, en contra de vamos nosotros a y ahí nos chocar. va a despedazar, sí. Ah, sí, exactamente. Amén. Vamos a leer Pastor, este próximo verso, pastor, que este es tremendo. El Mateo, está hablando Jesús. Mateo 11:25. Déjeme leerlo y usted lee el otro. sí, vamos, hermano Tony. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué tremendo, la revelaste a los niños. O sea, cuando uno se cree muy sabio, que sabe todo, que yo sé y Ujú. que esto, que yo estoy muy cerca de Dios, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que yo voy aquí, que yo voy. Eso no quiere decir nada. Ahí más bien es cuando el diablo puede jugar más contigo porque estás lleno de orgullo, estás pensando que estás perfectamente, estás haciendo todo bien, tú no pecas, tú eres bueno, los demás son malos, es esto, es lo otro, pero en verdad todos estamos en el mismo barco y la única cosa que nos cambia es la palabra de Dios y por eso dice que el temor del Señor es el principio De de la la sabiduría. sabiduría, la verdadera sabiduría. Sí, señor. Sí, y recuerdo el pasaje cuando María y Marta recibían al Señor en su casa. María se recostaba en el regazo del Señor, estaba ahí cerquita del Señor, de Jesucristo, mientras Marta se afanaba en las cosas. Marta no tenía reposo, María sí tenía reposo porque se acercaba, se juntaba y estaba ahí cerquita de quien nos puede dar el reposo, de quien nos dé reposo, que es Jesucristo. Entonces, Amén. hay una gran diferencia en qué ser, y las dos servían. Marta estaba sirviendo, no es que Marta estaba haciendo lo malo, pero lo mejor lo estaba haciendo María, ¿verdad? Muchos afanes de la vida nos limitan a buscar ese reposo, pastor. Sí, señor. Sí, señor. Eh, Así es, Rigoberto. sí, Y llámeme Tony. sí, sí. Es que Aquí estamos. Ah, que no me aquí estamos como acostumbro hermanos, no se todavía, preocupe. no me Ah, acostumbro todavía. Sí, pero esto es bellísimo. Lo que estamos hablando es bellísimo. El reposo del Señor es lo que cambia nuestra vida. amén. ¿Entiendes? Es lo que cambia entre una persona religiosa, yo sé, yo voy todos los domingos, yo hago esto, yo hago lo otro.
y yo hago lo otro y no se da cuenta que está haciendo todo en la carne como Marta, la pobre, que Dios la bendiga, era una tremenda señora y eso, pero es culpa de Rigoberto, él ya la agarró como Sí, ejemplo, sí, entonces la pobre la vamos a... claro, sí, que Pero Dios en la ese bendiga. momento ella estaba con los afanes de la vida. Claro, eso no somos nosotros, ¿verdad? No, sí, Nosotros eh, nunca. no, Dele, sí. pastor, estos dos versos que son tremendos. Bueno, Este es Jesús. Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí. Jesucristo nos está invitando a esto hermoso, a esta relación con Él, a este contacto con Él, Amén. a este encuentro con Él. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, ahí está la promesa, y yo os haré descansar. Aquí vuelve a repetir, vuelve a invitarnos, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ahí está la palabra Shabbat, para vuestras almas. Las Ahí vuestras. está el interior, pastor, el alma, el corazón, el espíritu. Alma mía, bendice a Jehová, Amén. dijo David, ¿verdad? Entonces es porque David había aprendido a encontrar reposo en Dios, Amén. ¿verdad? David había aprendido a llevar las cargas, no él, sino a ponérselas en los pies de Cristo, Amén. del Señor. David Amén. cada vez que estaba cargado buscaba al Señor, murió su hijo, buscó al Señor, ¿verdad? Y le dijo el profeta, come y levántate, báñate, arréglate, ¿verdad? Amén. Entonces, cada vez que nosotros buscamos a Cristo Jesús, vamos a encontrar el verdadero reposo para vuestras almas. Amén. Este verso, yo desde que era un, desde que tenía 21 años, lo aprendí, ¿cómo es? A citarlo de mi Ajá. memoria, ¿no? Y lo he dicho tantas veces. Y le digo, eso hace como 2 años que de repente me pegó, pero directamente en la frente. Y dice, y aprende de mí, está hablando Jesús, que Sí, soy manso y humilde de corazón. El Dios de dioses, que creó todo el universo, todo lo es manso y humilde de corazón. ¡Qué fuerte! ¡Oh, wow! No, claro, lo había dicho y sí lo entendía y todo, pero no me había pegado eso tan fuerte como que sí. el Dios que creó todo, no hay nada escondido para él, ve todo y es Que la manso mansedumbre, y humilde sí, de corazón. de corazón. Qué fuerte. Ok, Y que la mansedumbre y la humildad son parte del reposo. amén, Y Jesucristo es nuestro reposo, amén, ¿verdad? Dice el amén, comentario, el camino de un verdadero hombre o mujer de Dios, en muchas ocasiones se torna solitario y lleno de tropiezos. Eso está claro. amén. ¿Estás solo en lo físico o estás solo en lo físico? Ujú, Y para la mayoría de las personas normales, entre comillas, eres un poco raro o extraño. Esto es claro, un hijo de Dios vive por fe y no por vista, como los demás viven. Déjame verlo primero así y lo podré creer. Ver para creer. Eso dijo Tomás, ¿se acuerda? sí, El señor. lema de la mayoría. Es el lema de la mayoría. Pero Jesucristo en Hebreos, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, después la fe, la sustancia. En otras versiones dice la fe, la certeza de las cosas que se esperan y de la demostración de lo que no se ve, de lo que no se ve. Esto es fuertísimo. Si vemos, es la sustancia o, ¿qué fue la otra palabra que usted usó? Es la, bueno, cuando dice sustancia Certeza, me gusta porque es la base, la o sea, certeza. no se ve con nuestros ojos Sí, físicos, pero es la sustancia. Cuando aprendes a tener esa fe que solo viene de arriba y amén. sabes que Él está ahí, eso te da esa paz y ese descanso. Sí, Eh,
los hijos de Israel, y lo he dicho muchas ocasiones y me han escuchado, pero a veces la repetición ayuda. Los hijos de Israel por 40 años, sea que eran solo 40,000 o 4 millones, como dicen muchos, y entiendes, que fueran 200, tenemos que entender que era una hazaña completamente imposible en un desierto que ni había agua, ni Ujú. había comido para todo. Dios le dio todo para enseñarnos que para Dios no hay límite. No No hay limites límite. a Dios. ¿Entiendes? Ujú. No limites a Dios. Pero ¿qué hacían ellos? Cada vez murmurar cuando salieron, murieron muchísimos de ellos por la misma murmuración. Ay, que cuando estábamos en Egipto, que éramos esclavos y que teníamos los ajos y esto, cuando tenemos que nosotros mismos echar todo eso y ver la gracia de Dios. Para Dios nada es difícil. Para Dios, Él puede, Él puede hacer nada, de nada, lo que sea. El Shaddai. El Shaddai es el nombre de Dios cuando se le apareció, creo que fue a Abraham. Yo soy el Shaddai, o sea, el que puede todo. Amén. El que Lo todo lo puede puede. todo. Amén. Amén. Es hermoso, pastor. El tiempo se nos ha ido, ya estamos Ay, qué eh, lástima. pero es que este tema hay que agarrarlo despacio, Sí, porque hay un mundo conflictivo, hay un mundo de mucho ajetreo, de mucho correr, de ir aquí para allá, y al fin y al cabo, no solucionamos nada, amén. ¿verdad? Y nos dice el Señor, tranquilo, 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 yo soy el reposo, yo soy. Búscame y yo te daré reposo. El Señor es el reposo, Él está, para Él nada es difícil. Amén, Yo tengo muchos testimonios en mi vida personal, en vida de otras personas, testimonios de el Señor nunca nos falla. amén. Nosotros somos los que fallamos, pero Él no falla. Gracias, Si pastor. fuésemos infieles, Él permanece fiel. Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Pastor, Pastor. Saludos, pastor. Saludos a nuestros seguidores, a nuestros hermanos, a la amén, gente que nos observa y nos escucha en cualquier parte del mundo. Nuestro saludo especial. Estamos agradecidísimos con ustedes y seguimos adelante. Gracias, amén. Tony. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana y vamos a seguir aquí con este mismo. Este es un tema muy importante que todos necesitamos. Amén. Aprender a descansar en Él. Que Amén. Dios lo bendiga.